iniciar algo diferente, bueno, no diferente, sino en otro transcurso, y vamos a ver el Evangelio de San Juan, y está muy bonito, es uno de los evangelios más cristológicos que hay, ¿verdad? Cristología entera, y de grande bendición para todos. Sí, ya está. Y de grande bendición para todos, sí. El Evangelio de San Juan es uno de los 4 evangelios que contiene la Biblia, ¿no? Sí, es uno de los 4 evangelios. Los otros son Mateo, Marcos y Lucas. Solo que Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué evangelios sinópticos? Porque hablan de manera clara, breve y precisa la historia de Jesús. O sea, la sinopsis, ¿no?, que nosotros le llamamos. Es un resumen de una manera clara y concisa de la vida de Jesús, ¿sí? Y los 3 evangelios son muy parecidos, por eso se le llaman sinópticos, son muy parecidos también, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan, más del 90% del Evangelio es totalmente diferente a los otros 3, ¿sí? Total y enteramente diferente, ¿sí? Trayendo otras cosas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, nosotros no vamos a encontrar parábolas, ¿sí? Jesús en el Evangelio de San Juan no utiliza las parábolas, ¿verdad? En cambio, en los sinópticos sí utiliza las parábolas, es donde nosotros las vamos a ir encontrando, ¿verdad? En esa parte, ¿sí? Tampoco utiliza discursos escatológicos. ¿Cuáles son los discursos escatológicos? La escatología es lo que habla de los últimos tiempos, por ejemplo, Mateo 24, ¿verdad? Señor, ¿cuándo harás todo esto, verdad? ¿Cuándo vendrá el tiempo del fin? Y entonces tú te empiezas a hablar, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, hambres. Eso lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Marcos, pero no lo encontramos en el Evangelio de San Juan, ¿sí? ¿Ok? También tiene relatos sobre exorcismos o sanidades de leprosos hechas por Jesús, ¿verdad? Encontramos en los sinópticos, en el Evangelio de Juan no vamos a encontrar eso, ¿sí? No vamos a encontrar eso. Esas son las diferencias y estamos viendo ahorita la introducción para poder entrar bien al Evangelio de San Juan y entender por qué fue escrito el Evangelio de San Juan, por qué tiene la importancia que tiene este Evangelio, por qué lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, otra de las cosas de diferencia es que en el Evangelio de San Juan, a diferencia de los sinópticos, no vamos a encontrar la lista de los 12 apóstoles. ¿Sí? En el Evangelio de Juan no encontramos la lista. Sin embargo, en los sinópticos sí se encuentra esa lista de los 12 apóstoles, ¿sí? No hay en el Evangelio de San Juan la institución de la Santa Cena, tampoco registra los acontecimientos del nacimiento, bautismo, transfiguración, tentación, agonía en Getsemaní, ni la ascensión de Jesús, ¿sí? Eso el Evangelio de San Juan no lo trae, a diferencia de los sinópticos, de los otros 3, ¿sí? Pero ¿qué sí trae el Evangelio de San Juan? ¿Sí? Incluye una cantidad de material, como decía, más del 90% diferente, total y enteramente. Porque Juan tiene algo que quiere demostrar con el Evangelio, o que nos va a dar. Hay 2 cosas Juan que quiere, ¿verdad?, a través del Evangelio. Y una de ellas, y la principal, y la vamos a ver que está hasta en el mismo Evangelio de Juan. Es más, creo que el Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas son los únicos que dicen por el cual fue escrito ese Evangelio, ¿sí? Y Juan en su capítulo 21, ¿qué dice? Y todas estas cosas que escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué escribió Juan el apóstol el Evangelio de San Juan si ya había otros 3 evangelios? Cuando Juan escribe el Evangelio de San Juan, ya existía el Evangelio de Marcos, ya existía el Evangelio de Mateo y ya existía el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es la razón por la cual Juan escribe el Evangelio de San Juan? ¿Sí? Bueno, hay muchas conjeturas ahí. Una es demostrar la divinidad de Jesucristo a través de ese Evangelio, demostrar que Jesús es Dios mismo. Y esto muy probablemente sea debido a las corrientes filosóficas que abundaban en Grecia, ¿verdad? Una de ellas que encontramos y que llegaba a un punto donde la iglesia de Colosa se alertó, ¿verdad?, es el gnosticismo, ¿verdad? Entonces, Juan escribe el Evangelio de San Juan, es el Evangelio enfocado en la divinidad de Jesucristo, ¿sí? En eso se enfoca este Evangelio, ¿verdad? Por eso Juan inicia, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, inicia hablando exactamente de eso, ¿sí?
Juan no inicia con una genealogía, Juan no inicia con un enviado hacia alguien, ¿verdad? Juan inicia hablando de la divinidad de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es muy mencionado 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Inicia con eso el Evangelio del apóstol Juan. Nosotros vamos a encontrar en Juan el ministerio temprano en Judea y Samaria, ¿verdad? De Jesucristo, que no lo encontramos en los otros evangelios, en los capítulos 2 y 3. ¿Sí? Su primer milagro en el capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿Cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? De todos. En las bodas de Caná. De Caná, exactamente. Vino. Muy bien, hermano. Sí, así es, el agua convertida en vino, ¿verdad? Esa es la primera señal que el Señor puso, y es la que habla el apóstol Juan. Esa señal no la encuentras ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Sí? Entonces son señales muy específicas. ¿Sí? Su diálogo con Nicodemo. El diálogo con Nicodemo no lo encontramos en los otros evangelios, solo en el evangelio de Juan. ¿Sí? Y ahí donde Jesús habla con Nicodemo, ¿verdad? Y la frase célebre: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo. Entonces eso es una parte importante. Se encuentra también un diálogo, y es lo que decimos en el evangelio de Juan, encontramos varias conversaciones. ¿Sí? No vemos casi discursos, encontramos conversaciones. Y otra conversación que encontramos es Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús y la mujer samaritana, que no lo encontramos en los otros evangelios. Donde Jesús se le revela a una mujer que no es judía totalmente, que él era el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Muy probablemente, después de los apóstoles, fue a la siguiente que le reveló lo que era él. ¿Sí? Entonces, eso viene en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? La curación de un cojo y un ciego en Jerusalén, en los capítulos 5 y en el capítulo 9. Su discurso del pan de vida, el muy nombrado discurso del pan de vida, que le costó que multitudes lo dejaran de seguir, ¿verdad? Su afirmación de ser el agua viva en el capítulo 7, su apropiación del nombre de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se apropió del nombre de Dios. ¿Cuándo fue ese suceso? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuándo fue el suceso cuando Jesús se apropió del nombre de Dios? A ver. Y el que le atine le voy a regalar una paleta. ¿Era cuando la fiesta de los tabernáculos? No. ¿No será en la fiesta de los tabernáculos? A ver, ¿cuál? Cuando Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. No, ahí es el discurso del pan de vida. ¿Quiere algo para ponerlo? Sí, para que se vea, pero nada más. En la parábola del redil. No hay parábolas en Juan. No hay parábolas en Juan. Es que aquí dice parábola del redil. Acuérdense, ¿cuál es el nombre de Dios? Pero en expresión latina, es Jehová en latín, pero en expresión de español, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque en hebreo es Yahvé, en latín es Jehová, pero en nuestro idioma, en castellano, ¿cuál es el nombre de Dios? Señor. No. ¿Cómo se reveló Moisés? ¿Les vas a decir qué? Yo soy. Entonces, Jesús se adjudica el nombre de Dios cuando en la discusión con los judíos, ¿verdad? Les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Y ahí utiliza el yo soy de una manera concisa, adjudicándose totalmente el nombre de Dios. Porque la respuesta lógica, ¿verdad?, para ese momento era: antes que Abraham fuese, yo fui. O yo era. ¿Sí? Pero dice: yo soy. ¿Y qué está con ese yo soy? ¿Qué significa? Temporalidad. O sea, que el tiempo no le afecta. ¿Sí? Entonces Jesús se adjudica el nombre, y este suceso lo encontramos solo en el Evangelio de San Juan. ¿Sí?
También encontramos su discurso cuando se presenta como el buen pastor y las consecuencias. La resurrección de Lázaro es otra exclusiva del Evangelio de San Juan. Los otros evangelios presentan otras resurrecciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre las otras resurrecciones y la resurrección de Lázaro? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre las otras resurrecciones del que hablan los otros evangelios con la resurrección de Lázaro? Podría ser que esta fue hecha, o sea, que Jesús sí pudo haberlo evitado su muerte, pero lo permite para glorificar el nombre de Dios. Bueno, hay un antecedente de ese, podría ser eso, pero hay algo más fuerte todavía que en donde se manifiesta la divinidad de Jesucristo. Cuando dijo él, yo soy la resurrección. Porque tenía una fe ferviente hacia Cristo. No, porque ya estaba muerto Lázaro. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuántos días tenía Lázaro que había muerto? 3, 4. 4 días. 4 días. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Señor, ya que ya hiede, ya apesta, ya está en estado putrefacto. El milagro de Jesús no solo resucitar a la persona, el milagro de Jesús fue no solo resucitarlo, componerle todos los órganos en un instante. Las demás resurrecciones, la gente acababa de morir, pero en esta ya llevaba 4 días de muerte. El tiempo entonces se puede decir, el tiempo de muerto era el tiempo de muerto, ¿verdad? 4 días. Entonces se magnifica, por eso es que Juan utiliza esto, porque quiere demostrar que Jesús es Dios, o sea, haciendo ese tipo de milagro, ¿verdad? De manera tan contundente. El lavado de los pies de los discípulos, que no lo encontramos en otro lugar, ¿verdad? En el capítulo 13. El discurso en el aposento alto, en los capítulos 13 al 16. La muy célebre y gracias a Dios que la puso ahí, la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17, ¿verdad? Cuando Jesús ora al Padre para que nos guarde, nos libre, ¿verdad? Padre, a los que me diste, ¿verdad? Yo los he guardado, pero ahora voy a ti, ahora te pido que los guardes. Todo el capítulo 17, ¿verdad? Es una oración de intercesión de Jesús con el Padre por nosotros, ¿sí? No solo te pido por estos, sino por todos los que van a creer, ¿verdad? A través de ellos. A través de ellos. Amén. Entonces, esa es la oración sacerdotal. Otro milagro que presenta Juan es la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de ese? Cuando le dice, echa la red, Señor, ya llevamos bastante tiempo, pero en tu nombre. ¡Pum! ¿Verdad? Y dice que no cabían los peces. Las redes se estaban hasta rompiendo. ¿Sí? Y la última que presenta el Juan es la restauración de Pedro y la predicción de su martirio, cómo iba a morir Pedro. Ese es el capítulo 21. ¿Amén? También hay algo, Juan contiene más enseñanzas, el evangelio que contiene más enseñanzas sobre el Espíritu Santo que los otros evangelios. ¿Sí? En Juan es donde Jesús varias veces habla, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador, ¿verdad? En el capítulo 14, creo que en el capítulo 16, y no me acuerdo en cuál otro, Jesús da enseñanza sobre el Espíritu Santo, a diferencia de los otros evangelios, ¿verdad? Sí tocan al Espíritu Santo, pero no como con la contundencia con la que maneja este evangelio. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, ¿quién fue el autor? Pues el apóstol Juan, ¿verdad? No hay otro. Lugar y fecha en que fue escrito este evangelio. Ahí hay un debate, ¿verdad? Pero la que la mayoría coincide es entre el 80 y 90 después de Cristo. ¿Sí? 80 y 90, entre el año 80 y 90 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Éfeso fue una iglesia que pastoreó Juan, el apóstol. ¿Sí? Estuvo pastoreando esta iglesia al final de sus días, y se cree que desde allí escribió, ¿verdad?, el Evangelio de San Juan. ¿Sí? ¿Qué otros libros escribió el apóstol Juan? Revelación. Ajá, Apocalipsis. ¿Y cuál otro? Primera de Juan. Primera y segunda. Cartas. Las cartas, ¿verdad?
Ok, muy bien. Entonces, pero entonces es él, ¿verdad? Fíjense, Juan utiliza en el Evangelio el verbo creer más de 100 veces en el Evangelio. En el puro Evangelio de San Juan, Juan utiliza creer más de 100 veces. Esto da un aproximado de más del doble de lo que lo utilizan los otros evangelios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que también Juan le da un énfasis muy fuerte al creer, ¿no? Al creer, realmente al creer. ¿Sí? Juan presenta a Jesús de tres formas. Como el Dios encarnado, ¿verdad? Lo encontramos en Juan 1.1, ¿sí? Y el verbo era Dios. Juan 1.14, ¿qué dice San Juan capítulo 1, versículo 14? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, ¿verdad? Entonces Juan presenta a Dios encarnado, Jesús como Dios encarnado. Ahí mismo, a ver, Juan 8.23. Juan capítulo 8, versículo 23. Y otro que me busque, Juan 10.30. A ver, voy a poner así para que no nos... Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí está, ¿verdad? Y el 58, hermano, ya ahí mismo. El 58. Ahí mismo, el 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está, el que decíamos antes, ¿verdad? Pero también ahí revelando la encarnación, ¿sí? Juan 10.30, ese es muy conocido. Juan. Yo y el Padre uno somos. Amén, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Y esta es una declaración de la Trinidad, ¿eh? Sí, si Jesús hubiera dicho, yo y el Padre somos uno, ahí sí hubiera habido problemas. Pero Jesús le da el énfasis exacto y en el griego el acorde exacto. ¿Sí? Hem sumus, uno. ¿Sí? Que habla de género, una sola sustancia, una sola esencia. Somos personas. Lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando vimos la Trinidad. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. En tres personas. Es uno. No adoramos tres dioses, adoramos a un solo Dios en tres personas. Uno somos. Si hubiera dicho somos uno, entonces ahí sí vendría un problema fuerte, porque hablaría de pluralidad en esencia y unidad en persona. Primero está la palabra somos. Primero. Hubiera dicho tres, uno. Ajá. Pero primero dijo uno somos. ¿Sí? Entonces, Uno somos. eso es lo importante. Muchas veces dicen, el orden de las palabras no altera el producto. No, sí lo altera. Sí lo altera. Entonces, eso tiene mucho. Por eso es que Jesús se sostiene ahí. Y precisamente en este orden, si mal no recuerdo, fue que Atanasio pudo rebatir, ¿verdad?, a Arrio en el año 150-180 después de Cristo, que Arrio tomó mucha fuerza, donde Arrio, ¿verdad?, era un obispo de una iglesia y empezó a decir que Jesús no era Dios, ¿no? Entonces Atanasio llega y con este solo texto destruye toda la doctrina de Arrio, ¿ok? No solo lo presenta como Dios encarnado, también lo presenta como el Mesías, ¿verdad? Como el Mesías. Por ejemplo, en Juan 1.41, inmediatamente en el capítulo 1, ahí aparece, ¿verdad? Juan 1.41. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahí está, ¿verdad? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Amén. El ungido, ¿verdad? Así es. ¿Ok? Entonces nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, también encontramos ahí esta parte, ¿verdad? Que nos llama como el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí está, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. Entonces, el Mesías, Jesús se revela ante una mujer samaritana, los que les decía, ¿verdad?
Entonces, por eso Juan, ¿verdad? En su evangelio, repetidas ocasiones, muestra señales milagrosas de Jesús. Lo que hablábamos y ya eso decíamos, ¿verdad? Dentro de las narraciones, el agua hecha vino, ¿verdad? De agua simple y normal, hizo vino de la mejor calidad. ¿Sí? Ese fue un milagro que mostraba la divinidad de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambió totalmente la esencia del agua. ¿Sí? A ver, que algún químico de la pura agua haga vino. Y de la mejor calidad. Y de la mejor calidad. No se puede. Oye, al momento que él la hizo fue, ¿qué pasaría? 5 minutos. Pero lo que hacen ahorita vino los fermentan, ¿no? Sí. Y él tuvo, o sea, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Por sola palabra. Sí. Y con pura agua, porque pura agua. Para hacer los vinos, pues es la uva y la machaca y todo, fermentación. No, y como dice, la fermentación es lo que va haciendo más sabroso el tiempo, ¿no? Ajá. El vino, pero hasta los invitados dijeron, oye, lo felicitaron, dice, porque en otros lugares dan el mejor vino. No, sí, ¿no? Y al último el más corrientón. Y al revés, ¿no? Tú dices el mejor a lo último. Sí, así le dijo, ¿no? Sí. Y fue al maestresala, el que le tocaba probar las cosas para ver si estaban adecuadas, ¿verdad? Y cuando el maestresala prueba el milagro de Jesús, dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Todo mundo primero da el buen vino y luego da el malo, pero tú hiciste lo inverso, ¿verdad? Bueno, eso no se lo dice a Jesús, ¿a quién se lo dice? Al novio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál otro milagro encontramos? La curación del hijo de un oficial del real, ¿sí? En Juan 4, 46 al 54. Nada más ahí ténganlo, no lo vamos a leer porque si no nos vamos a parar mucho. Tercero, la curación de un cojo en el estanque de Betesda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese milagro. El paralítico de Betesda. Así es. Luego el otro milagro sorprendente, la alimentación de los 5,000, ¿sí? Sin contar mujeres y niños. Es decir, que mínimo había unos 20,000 por ahí, ¿verdad? ¿Y con cuánto lo alimentó? 3 panes. 3 panes y 5 peces. Y 5 pescados. Era al revés, ¿no? Sí. 5 panes y 3 pececillos. 3 peces. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver, imagínense, 5 panes, 5 bolillos de, ¿cómo se llama? De la palma y 3 pescaditos, ¿no? Y de ahí alimentar a 20. Son 2 pececillos. 2 pececillos. Bueno, 5 2 pececillos, ya me equivoqué yo, para que no esté diciendo que me equivoqué yo. No, entonces nosotros debemos orar con 2 pececillos y 5 panes. 2 pececillos y 5 panes, ¿verdad? Alimenta a 20,000 gentes. Porque habla de 5,000 hombres. Pero no se están contando ni las mujeres ni los niños. ¿Sí? Entonces el milagro sorprendente de Jesús, demostrando quién era Él. El otro milagro que presenta Juan es que Jesús camina sobre el mar, ¿verdad? Que Jesús camina sobre el mar. ¿Sí? Es un milagro sorprendente, ¿sí? En el capítulo 6 lo encontramos eso. La curación de un ciego de nacimiento, Juan 8. ¿Por qué no pone Juan la curación del ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan la narración? Porque nunca, dice nadie, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni Elías, ni Eliseo, ni nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces Juan pone ese milagro y lo plasma ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que redunde la magnitud del poder del Señor. La resurrección de Lázaro, que ya la vimos, y la provisión de una pesca milagrosa, que también lo pusimos ahí, ¿verdad? Aparte de esta, estaba la señal más convincente de todas. Juan nombra la señal más convincente de todas de que Jesús realmente era Dios. ¿Cuál será esta? La resurrección de Lázaro. No. Ya iba a decir, sí, pero ya le di la pista a los demás. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. ¿No? La resurrección de Cristo es la muestra indubitable
de que Él era Dios. Dios, Cristo es Dios. Esta Biblia dice que son 7 señales ¿Ah, sí? las que están para, así como afirmar la divinidad De de Jesucristo. Jesús. Bueno, ahí corrígele. Son 8. Pero mejor no contemplo la resurrección. Bueno, dice aquí, son 7 señales. Entonces, así la introducción, ¿verdad? Bueno, no quiero llevarme mucho tiempo. Vamos a darle rápidamente, para no tardarnos mucho, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 al 3. Sí. Del 1 al En el 3. principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Juan en estos primeros 3 versículos, vuelvo a decir, ¿verdad? Inicia hablando de la divinidad de Jesucristo. Inicia hablando de lo que Él es realmente, ¿verdad? Plasma la realidad del Dios encarnado. Y vamos por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ajá. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23. 1:23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: No, Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está, ¿verdad? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y esta es la maravilla la maravilla de Dios, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como dice Juan 1:14, ¿verdad? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Y vimos su gloria, ¿verdad? Entonces, y ahí, bueno, cuando lleguemos ahí voy a explicar esa parte, pero ahí podemos tomar en 2 sentidos esa parte de vimos su gloria, ¿verdad? Y uno de ellos, bueno, lo voy a decir ya de una vez, uno de ellos, monte de la transfiguración, ¿verdad? Cuando Jesús se transfiguró delante de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, de Pedro, de Juan, Santiago. ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver esa gloria, pero adicional a eso, el que ellos caminaron todos los días viendo estos milagros, viendo estas maravillas, viendo el carácter de Jesús, viendo cómo la misma naturaleza lo obedecía, entonces también veían ahí la gloria del Señor, ¿verdad? Veían la gloria del Señor. ¿Sí? Por eso Pablo dice, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Jesús vino, ¿verdad?, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Colosenses capítulo 2, versículo 9, hermana Débora, hermana José, Romanos 9:5, hermana Ceci, Tito 2:13, Alejandro Travisa, segunda de Pedro 1:1, hermano Héctor, primera de Juan 5:9, ¿cómo se llama? No, ¿no? Entonces, hermano Ricardo, usted me va a apartar esta cita, Juan 4:26. Juan 4:26. A ver, hermana Débora. 2:9 Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí está, ¿verdad? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí?
Pablo lo está expresando ahí. Hermana José, Romanos 9:5. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? El cual es Dios. Es que de los patriarcas vino la carne, Jesús vino en la carne, el cual es Dios. Bendito por los siglos de los siglos. Hermana Ceci, Tito 2:13, 2:13, sí. Ajá. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vean, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, Alex. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está, ¿verdad? Pedro también exclamando esto. Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver eso. Y todos los yo soy que Jesús habló, ¿verdad? Ahora vamos a ver esa cita de Juan 4:26, por favor, hermano. 4:26. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí está, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. Cuando la mujer samaritana, y hay varias, encontramos varias. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la vid. Yo soy la vid, yo soy la resurrección. Encontramos varias repetidamente a Jesús encontrando esto, ¿no? Y poniendo estas partes entre nosotros. Adicional a Juan 10:30, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, nosotros encontramos Hebreos 1:3, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿2, 3? 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, ¿verdad? Siendo que la imagen Misma. ¿verdad? De su sustancia. De su sustancia. ¿Y qué más? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí está, ese es Jesús. Ahora, si queda alguna duda, ahí mismo en Hebreos 1, vamos al versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahí está, ¿verdad? ¿Y quién es el que está diciendo eso? ¿Quién es el que está diciendo eso? El Padre. Más del Hijo dice. El Padre. Porque si leemos los versículos anteriores, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo, jamás. Mi hijo eres tú, Dios engendrado hoy. Y luego dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Oh Dios. Entonces el mismo Padre da testimonio de que Jesús es Dios, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Entonces esa es la maravilla, hermanos. Y por último, porque traigo más, pero no quiero hacerlo tan pesada la introducción, ¿verdad? Cuando hay un suceso en Juan, en la resurrección de Jesús, cuando se presenta a los apóstoles y hay alguien al que llamamos el incrédulo, Tomás. Tomás, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión de Tomás después de que Jesús se le presenta? ¿Qué dice Tomás? Oh Dios, Señor mío y Dios mío. Y Dios mío, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Entonces nosotros vemos ahí, Jesús no reprendió a Tomás, ¿verdad? No dijo, Tomás, ¿qué pasó? Yo no soy Dios, ¿verdad? Cambio, ¿verdad? Le dijo, por cuanto viste, creíste, ¿no? Tomás, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron Y creyeron. Entonces, nosotros vamos a encontrar esta maravilla en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar al Jesucristo divino, ¿verdad? Que es una parte esencial, hermano, en la salvación. No es solo creer en Jesús, tienes que creer que Jesús es Dios mismo. ¿Sí? Porque
mucha gente o algunos pueden creer que Jesús era un profeta y pueden creer en él, pero eso no los va a salvar. Tenemos que creer que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Que Dios mismo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Vamos a dejar aquí la introducción y ya luego vamos a entrar al versículo 1 de Juan. ¿Alguna pregunta o duda en la introducción? ¿No? ¿Todo clarito? Me debería de graduar como maestro. Ahorita nos hace preguntas, a ver si es cierto. Ahora viene la mía. Saquen una hojita. No, no es cierto. No, entonces nosotros vemos la importancia entonces del Evangelio de Juan. Porque hay 4 evangelios, tienen mucho su razón de ser. Mateo escribió para los judíos, ¿verdad? Marcos para cierta zona de los gentiles. Lucas para una excelencia que había ahí llamado Teófilo, ¿verdad? Para ordenarle todas las cosas. Y Juan para demostrar que Cristo es Dios mismo. Que Cristo es Dios mismo. Entonces todo tiene su razón de ser en la Biblia. Amén. Amén. Si no hay preguntas, vamos a orar para despedirnos. ¿Quién quiere orar para despedirnos? Hermano Héctor, por favor. Bendito Señor y Padre, bueno, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, porque nos has permitido, Señor, reunirnos en este hogar, Señor, que ha abierto las puertas de su casa, de su hermano Ricardo, Señor, para poder reunirnos, Señor, y escudriñar tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos, de la familia del hermano Ricardo, por su esposa, por sus hijas, Señor, que aún allá donde están, Señor, ellos han de estar felices y gozosas, Señor, de que este hogar se abra, Señor, para escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por el pastor, Señor, que ha destinado, Señor, prepararse en este estudio para poder entender, Señor, que ya están escritas en su hermoso libro, Señor. Gracias, Señor, por el invitado, por los invitados, Señor, que también dispusieron este tiempo para poder aprender más de usted, Señor. Gracias por mi esposa, por mi hijo, Señor, porque también, Señor, queremos aprender más en nuestro corazón. Hay esa necesidad, Señor, de que usted, Señor, se revele ante cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que hay en su hermosa palabra, Señor, y gracias porque, Señor, estamos reunidos en su nombre, Señor. A usted sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén. 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 Amén, ¿verdad? Pues gracias. Entonces, el próximo martes. Iba a decir jueves. Próximo martes entramos ya al Evangelio de San Juan con el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vamos a ver 3 cuestiones. ¿Va a seguir grabando? No, ya. Porque ahorita vamos al alimento físico. Ok. Primero fue el alimento